Muy buenos días, queridos y queridas, damas y caballeros. Acá estamos con el show 204 con su pastor hippie que soy yo. Como pudieron observar del título de este show, es verdad lo que digo. El cristianismo no es sino una rama del judaísmo, nada más. El cristianismo no se sostiene solo. Su base es el judaísmo, el Viejo Testamento. Sí, los judíos son un poco más inteligentes que el resto del mundo, creo, porque lograron, utilizar la revolución de Jesucristo y el cristianismo para sus propios fines, para abarcar la tierra, el planeta entero, con su doctrina, con su religión, con sus dioses, con la historia del Viejo Testamento. Les regalaron el Viejo Testamento a los cristianos para que lo propaguen por todo el planeta. Y los cristianos añadieron el Nuevo Testamento, que es 50% de política y mentira barata, y un 50% de cosas buenas. Lógicamente que para que te crean una mentira tienes que combinarlo un poco con alguna verdad. Y eso fue lo que hicieron. Desde el principio, los judíos, el pueblo de Israel, ellos se creen el pueblo escogido de Dios, superiores al resto del planeta, los únicos que tienen la religión verdadera y el Dios verdadero, y todos los demás hay que hacerles la guerra y exterminarlos. Y podemos observar cómo en el Viejo Testamento los israelitas atacaban a las tribus que no creían en su Dios, y su Dios les ordenaba que los maten, que los exterminen. Ahí nomás tenemos a los filisteos. ¿Y quiénes son los filisteos? Los filisteos son los ancestros directos de los palestinos. Son la misma gente. Y continúa la masacre. ¿Ok? El rey Salomón fue, a mi parecer, uno de los únicos reyes de Israel que se desligó y rompió con ese esquema, con esa doctrina, y permitió la libertad religiosa, algo que los judíos y el pueblo de Israel no permiten, y los cristianos igual, porque son simplemente una pequeña rama del judaísmo. Y el rey Salomón permitió libertad religiosa, y que sus esposas múltiples que tenía él, era un hombre de gran proeza, les permitió que ellas construyan, e incluso las ayudó a construir templos para sus dioses. O sea, les permitió a sus esposas que sigan adorando sus propios dioses. No les obligó a adorar al Dios de Israel. Y por eso el rey Salomón terminó en la historia como un satanista, que se fue al lado oscuro, que se volvió un brujo satánico. Eso es lo que dicen así fue la historia, como lo dicen los judíos, y también los cristianos creen lo mismo, que el rey Salomón terminó mal, habiendo sido un gran sabio. Pero Jesucristo era un admirador del rey Salomón, y él dijo que no ha habido en la tierra un hombre más sabio que el rey Salomón. Y el rey Salomón, claro, escribió los proverbios en la Biblia, el libro de Eclesiastés y Cantar de Cantares, donde promueve las bellezas y de los placeres del sexo, creación de Dios. Entonces, Jesucristo al principio también era racista. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, era racista, igual que todo Israel y los judíos, porque había nacido lógicamente dentro de la cultura israelita y judía. Y podemos observar, por ejemplo, en Mateo, si no me equivoco, es el capítulo 10, donde Jesucristo recomienda no vayan a los samaritanos ni a los gentiles, sino solamente a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. No pierdan el tiempo con los gentiles y los samaritanos, dijo Cristo. Pero después Cristo tuvo un despertar, un cambio. Al principio empezó como un judío, un israelita más racista y que se cree superior que el resto, pero después Cristo se dio cuenta y empezó a andar con samaritanos, con gentiles, con pecadores, con publicanos. Y ahí fue que los líderes religiosos judíos, los fariseos, decidieron exterminarlo, porque Cristo empezó a predicar dando a entender que todo el planeta son hijos de Dios de la misma valor, y que los judíos no eran especial, y al contrario, los insultó y les dijo a los líderes judíos fariseos de que eran hijos de Satanás. Cristo se los dijo en su cara, y por eso decidieron mandarlo a ejecutar de la forma más cruel,
y sanguinaria que ni siquiera a un perro se le mata de esa forma. Una tortura inimaginable. Cristo dio su vida para promover la libertad religiosa como el rey Salomón y en pro del amor, que la única religión de Dios es el amor. Esa es la enseñanza que vino a darnos Cristo, pero astutamente los fariseos y los judíos, después de que Cristo se fue del escenario, lograron agarrar a los seguidores de Cristo y fundar una nueva religión. Cristo no creía en la religión establecida, él creía en la libertad del amor, en contra de las religiones falsas y farisaicas y hipócritas y santurrones y más santos que tú, que se creen que son los únicos que van a ir al cielo. Cristo estaba en contra de las religiones organizadas, él predicaba la libertad total y que Dios es amor. Entonces, pero los fariseos astutos lograron, a través del fariseo apóstol Pablo, el apóstol Pablo se convirtió en el nuevo jeque, el nuevo líder de lo que constituyó la religión, otra religión hipócrita y santurrona y exclusiva. Cristo era inclusivo, o sea, quería incluir a todos, blancos, negros, cholos, pitucos, latinos, chinos. Pero el apóstol Pablo era opuesto a Cristo y igual que los judíos y la religión judía, el apóstol Pablo en las epístolas del Nuevo Testamento decía que los cristianos no deben de andar con los incrédulos. Que qué mesa, dijo San Pablo, qué mesa pueden tener los hijos de luz con la oscuridad, con los hijos de Dios con los hijos del diablo. Así dijo San Pablo, igual que los judíos, exclusivos, solo ellos. Entonces, el cristianismo hicieron lo mismo que hacían los judíos, ir por el mundo a masacrar y matar a los que no recibían su religión cristiana, así como los judíos también en el Viejo Testamento masacraban a las tribus que no abrazaban a su Dios. El cristianismo empezó a hacer exactamente lo mismo. Y, además de eso, llevaron la historia de Israel en el Viejo Testamento. Los israelitas les permitieron les regalaron su Biblia, el Viejo Testamento, para que los cristianos lo promulguen por todo el planeta. La cultura judeo-cristiana, los escogidos. Y el cristianismo hicieron lo mismo y fueron por Australia masacrando a los aborígenes y haciéndolos bautizar en la religión cristiana, en Europa, las cruzadas, en África, esclavizando y obligando a que reciban el cristianismo. Esas tribus que ellos consideraban pues diabólicas porque no adoraban el Dios de Abraham, de Isaac y de Abraham y de Jacob. Y lo mismo hicieron en Sudamérica con los incas y en México y en Centroamérica los aztecas, los mayas, en el Caribe los taínos, en Estados Unidos, en el norte de Norteamérica los apaches, todas las tribus los apaches y los indígenas norteamericanos creían en el Gran Espíritu, tenían su propia cultura, su propia historia. ¿Qué tenían que abrazar la historia de un pueblo tan pequeño como es Israel? ¡Qué astucia! ¡Qué astucia, digo yo! ¿Y qué pasa con la historia de Angola, de Mozambique, de Argentina, de Indonesia, de China, de Japón, de las tribus de las Américas, del norte, del Caribe, etcétera? De los suecos, los rusos, sus dioses, los alemanes, las tribus germánicas y sus creencias, todas diabólicas para los ojos de los cristianos y de los judíos, obligando al mundo entero con guerra a aceptar al Dios de ellos como el único Dios verdadero. ¿Qué tal concha? Digo yo, ¿qué tal lisura? Eso no es inaceptable. Todos somos iguales y cada cultura tiene su belleza, sus dioses, su cultura. Imagínense, dominaron el mundo con esta vaina. No es aceptable, no podemos aceptar esto. Y siguen masacrando en nombre de su Dios y con todo derecho. No podemos seguir esto. Gracias, hermanos, gracias por escuchar. Bendición y buen día.